Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, estamos aquí en un programa más de Diálogo Nocturno. Por supuesto, agradecer a quienes están en nuestra sintonía, a quienes nos ven a través de nuestros canales digitales CNT Play, Net Live Play, Canal 3 en la costa, Canal 33 en la sierra, y nuestras plataformas digitales en la que tiene que ver con Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Kik. Por supuesto, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estamos pues justamente para hablar lo que tiene que ver con esta ley de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ha sido también aprobada ya en el segundo debate en la Asamblea, pues, y queremos conocer un poco de estos artículos, esto que significa justamente la participación de las Fuerzas Armadas, que no sustituye a la policía, y para ello hemos invitado al abogado José Quiroz, quien es penalista. Abogado, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Diálogo Nocturno aquí en I-99. ¿Cómo está, Leonidas? Muy buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias, querido abogado. Quería consultarle, esto que ha aprobado la Asamblea Nacional, ¿qué significa? Es decir, ya no habrá posibilidades de hacer estados de excepción y que ya el apoyo militar es directo a la Policía Nacional. Correcto. A ver, para entender qué es lo que regula el apoyo complementario subsidiario a las Fuerzas Armadas, tenemos que entender que esto se desarrolla en base al artículo 158 de la Carta Magna, ¿no? Entonces, que ya se aprobó en el referendo que tuvimos en el 21 de abril del 2024. Entonces ya tenemos como 600 días de atraso. ¿Por qué se ha atrasado? Se preguntará la gente. Claro, ¿por qué tanto? Por el tema de estados de excepción, el uso reiterado de las declaratorias del conflicto armado interno. Entonces esto ha traspasado ya los límites que la gente se esperaba que se apruebe esta normativa, ¿no? Y hay que recordar que esta normativa fue propuesta y elevada por el ex asambleísta Kronfle, que ya no se encuentra en la Asamblea Nacional. Entonces, que ahora se le está tramitando y recién entró a segundo debate el día 25, que todavía queda a discreción del señor presidente de la República, ¿no? Entonces, para irnos desmenuzando ya al problema del asunto, ¿qué es lo que tiene por hacer esta normativa? Esta normativa tiene por regular y por apoyar a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional tiene un déficit de policías nacionales que ya se ha demostrado en algunos informes, en algunos estudios. Entonces, quien tiene que apoyar, que ya ha sobrepasado el límite de operaciones de parte de la Policía Nacional, en este caso es las Fuerzas Armadas. En este caso no reemplaza al estado de excepción, ¿no? El estado de excepción seguirá hasta cuando tenga vigencia. Sin embargo, la normativa que ahora exige es: te voy a dar 180 días más 30 días para que tú tengas y tú puedas complementar a la Policía Nacional en su actuar. Hay que recordar también que hay convenios internacionales que nos dicen que tenemos que tener estandarizado cómo va a ser una operación militar y cómo va a ser una operación policial. Porque ya, qué sé yo, en algún momento hay algo indebido dentro del accionar militar o policial, se debe distinguir si es que fue el militar el que hizo o fue el policía el que hizo en operativo. Entonces, para recordar eso, también son 18 artículos que esta normativa lleva consigo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos por bien recordar sobre esta normativa. Claro, que ya entra en segundo debate. Igual deben haber motivaciones justamente que deben justificar la policía para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Es decir, no es solamente decirlo, hay que justificarlos, hay un control, entendemos, también de la Corte, hay un procedimiento que tiene que hacer el presidente. Cuéntenos un poco más detalles de aquello, abogado. Correcto, hay un mecanismo de activación, porque no es solo que entre en vigencia y que esté en el registro oficial. La Policía Nacional debe acreditar que sus capacidades operativas ya han sido superadas en un territorio determinado, como punto 1. Como punto 2, una solicitud formal al presidente de la República. El presidente pide un informe técnico militar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Convoca al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, que se pronuncie sobre la pertinencia y el alcance. Luego el presidente emite el decreto ejecutivo de activación y luego el decreto debe notificarse a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional dentro de las 24 horas. Ese es un control posterior. Esa sería la vía de activación para esta normativa, porque no es solo de que entre en vigencia, como ya se dijo, y que ya la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan en conjunto operativos, sino que tenemos que justificar, y la Policía Nacional es la que debe justificar el por qué necesita de las operaciones militares para apoyarles en esta lucha contra la delincuencia, ¿no? Claro, obviamente significa que el apoyo que se va a dar, entiendo que podría ir hasta 180 días, me parece, es decir, y podría renovarse a 30 días más. Correcto, eso es lo que nos dice la norma. 180 días más 30 días de manera excepcional, justificándolas de igual manera, ¿no? Que no se haya cumplido el procedimiento, que haya falta, no sé, algunos pedidos que todavía solicite la Policía Nacional, que no se ha llegado a obtener de parte de los operativos ya dados. Actualmente vemos que se combate al crimen organizado. Muchos dicen que no es suficiente, que hay que tener otras acciones, medidas complementarias. Si no está todo el tema en la ley, en los estados de sección, que no pasa por allí, ¿qué más se puede hacer, abogado, justamente para combatir el crimen organizado, el tema de la justicia? La policía detiene a los delincuentes, la fiscalía no hace su parte, los jueces no hacen su parte, los dejan en libertad. ¿Qué más hay que hacer? Es duro y hay que empezar desde cero, creo yo, porque es un estado en el que ya ha sido sobrepasado. Entidades que son corruptas, la verdad, hay que decirlo, son corruptas. Una función judicial que está sobrepasada, ya no tiene manera de operación. Fiscalía General del Estado que tampoco tiene una operación eh, célere, como nos dice la Carta Magna, ¿no? Tenemos ya sobrepasados, tenemos justo yo hace un par de semanas hablaba en una entrevista que teníamos un déficit de 600 fiscales más o menos. Entonces, es muy grave el asunto, entonces tenemos que empezar a fortalecer las instituciones. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Dentro de su abanico de capítulos, habla sobre las crisis de las instituciones. Cuando las instituciones empiezan a caer en crisis, los países vuelven a ese círculo de ir al abismo. Entonces necesitamos primero instituciones fuertes, necesitamos que la dotación de elementos a la fiscalía y a la función judicial sea lo que requiera la ciudadanía hoy en día, ¿no? Eh, Necesitamos que la Policía Nacional haga su trabajo de manera célere. Hay algo que yo recordaba hace algún tiempo y es que las unidades de policía comunitaria ya no son operativas. Que uno, como va a buscarle al Policía Nacional que se encuentra dentro de su barrio, ya no les encuentra. Entonces, claro, se diría que están en la calle, están vigilando, pero tampoco se los ve. Yo creo que hace falta una coordinación entre la Policía Nacional para que haya más patrullaje, para que haya más, una complementación mucho más directa para el ciudadano que vive todos los días de esto, qué sé yo, policías vestidos de civil para estar subidos en los medios de transporte, que en los medios de transporte hay una cantidad abrupta de delitos que se sientan a robar, que se sientan a amenazar, que los propios buceteros son extorsionados, que como ya se ha visto en años anteriores también han sido asesinados dentro de sus unidades de transporte. Entonces, no solo basta con tener la normativa, que la normativa, bien o mal, está ahí, sino que necesitamos aplicarla, y aplicarla de manera tajante, ¿no? Que no se deje en libertad Claro. a ciertos delincuentes que en realidad causan zozobra a la ciudadanía, ¿no? Y justamente es lo que la ley antimafias, que está en primer debate, pretende hacerlo con las estructuras criminales, ¿no? Correcto. Entonces, Sí.
Abogado, pero hay un detalle también en estas propuestas que se hacen también de darle apoyo complementario a la policía. Hay un tema que es fundamental, que Ecuador no va a poder solo, se dice, para combatir al crimen organizado, para combatir el narcotráfico, para combatir estos grupos de delincuencia organizada, porque es un problema transnacional, es un problema global, mundial, el tema del narcotráfico, que no solo pasa por lo que ocurre en Ecuador, sino que tenemos nuestras fronteras, vecinos, pues tienen el mismo problema, el mundo, y del otro lado del mundo también en Europa, pues se consume mucha droga, la droga que va hacia Estados Unidos, y por los esfuerzos que se hace por parte del gobierno del presidente Trump para combatir el narcotráfico en la región, pues hay este escudo de las Américas, es decir, se busca a nivel global combatir este flagelo que es el narcotráfico, pero Ecuador no va a poder solo, es decir, necesitamos tener claro que la ayuda internacional debe ser fundamental y vital para enfrentar todo lo que tiene que ver a la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia organizada. Correcto. Justamente el doctor Rafael Ollarte hace una semana o un poco más hablaba en una de sus columnas del periódico sobre la creación del modelo ecuatoriano. Obviamente nosotros necesitamos cooperación internacional para atacar las estructuras narcocriminales, narcodelictivas, de tráfico de personas y en sí hubo un cóctel de delitos que se arman dentro de la lucha transnacional, ¿no? Entonces, lo primero lo que necesitamos son, como vuelvo y repito, las instituciones fuertes, instituciones que no sean permeables, fronteras que no sean permeables, las fronteras marítimas que sean operadas por la Marina, que las fronteras terrestres sean custodiadas por las Fuerzas Armadas, que ya lo hacen y que te hacen un trabajo arduo dentro de las fronteras en la línea de fronteriza amazónica, que hacen un trabajo increíble. Entonces, para no desviarnos mucho del tema, necesitamos la cooperación internacional, la necesitamos, pero con un modelo creado por nosotros para atacar de manera específica a nuestros problemas, no los problemas que vaya a tener Perú o los problemas que vaya a tener Estados Unidos o los problemas que vaya a tener Colombia, porque cada parte del mundo tiene sus diferentes problemas. No podemos comparar tampoco lo que vivió Italia dentro de la ley antimafia que también sacaron hace algunos años. Entonces nosotros tenemos que modificar a nuestra realidad. ¿Qué es lo que vamos a atacar? ¿Cómo lo vamos a atacar? ¿Y qué vamos a necesitar de la cooperación internacional para, para que nos ayuden en este tema, ¿no? En este caso usted decía, el presidente Donald Trump hace una distinción y nos da una ayuda bastante grande. Sin embargo, también creo que debería preocuparse por su territorio más que por lo que están haciendo afuera, perdón, lo que están haciendo adentro de Estados Unidos, que mientras más exista demanda, obviamente la persona que tiene la producción va a producirla más, porque va a ganar más. Entonces, ¿cómo está atacando Estados Unidos a sus problemas de drogadicción? Vea Sí. las ciudades de Filadelfia, vea las ciudades de Los Ángeles, vea la ciudad de San Francisco, en sí, algunas ciudades, incluso más al norte, en Toronto, el problema del fentanilo. Y así en varias ciudades en las que no nos enfocamos en solo atacar de manera, eh, qué sé yo, punitiva y no vemos el porqué de la gente está consumiendo más de lo debido, ¿no? Problemas de salud emocional, problemas psicológicos, abandonos familiares, familias separadas, familias que no han tenido una unión ni tampoco han tenido un apoyo de parte del Estado estadounidense en este caso o de parte del Estado canadiense. Entonces, tenemos que primero manejar puertas adentro, todo, la verdad, antes de manejar puertas afuera. Entonces, si en mi deber estaría manejar un poco más esta situación en el mundo, primero me preocupo por eso, primero me preocupo por qué la gente está consumiendo más de lo que debería. El consumo, no hay que ser ciegos, el consumo va a existir. Sin embargo, debemos disminuir el consumo para que disminuya la producción y así atacar las estructuras narcocriminales y así atacar las estructuras eh, de economía informal y de economía ilícita, ¿no? Entonces tenemos que irlos desde adentro, sacando el jugo para en algún momento dado ya atraparlos en manera flagrante, con informes o como sea la forma de atrapar
al delincuente. También hay que saber que tenemos que atacar de una manera estructural a las economías narcocriminales y a las estructuras delictivas, ¿no? No podemos solo meter preso a alguien y pretender que ya se puede hacer algo, sino tenemos que atacar estructuralmente, cuidar a nuestra ciudadanía desde edades tempranas, la vulneración de sus derechos, que, por ejemplo, qué sé yo, en Ecuador tenemos una extrema pobreza del 12,47 más o menos, que viven con cerca de $1 diario, en una familia de cuatro Claro. personas, en las que es invivible. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos más de cómo vive la gente, de cómo ha hecho para sobrevivir la gente, sino a tener una etapa de prevención. Abogado, también pasa por, sabemos que tenemos una sociedad bastante convulsionada, con mucha violencia. Pasa un poco por mirar al lado las políticas de desarrollo social, es decir, mirar al núcleo social que es la familia, atender a esas familias que están desprotegidas con barrios marginales, donde justamente prolifera la pobreza, proliferan estos problemas de drogadicción, del crimen organizado que capta menores de edad, que los hace sicarios, que los hace ingresar al mundo de las drogas, del microtráfico. Y todo pasa también por una política social que mientras no se trabaje en ello, pues se podrá combatir con mano dura la delincuencia, pero tenemos un problema que es social y que sigue creciendo, que es la pobreza. Y si no atendemos a esos grupos que deben ser prioritarios, pues va a ser muy difícil combatir contra lo que serán los próximos delincuentes del país. Correcto, tenemos que entrar en una etapa de prevención, bien, como usted bien dice. Tenemos que empezar a preocuparnos de por qué la gente no llega a fin de mes, más no porque la gente está tratando de sobrevivir con alguien que le ofreció al frente $50 y que es un asesinato, un sicariato, una extorsión o algo. Algo ilegal, claro. Primero, primero tenemos que, a ver, los ejes para trabajar y atacar las estructuras son, uno, apoyo interinstitucional para la gente que está desfavorecida y en condición de vulnerabilidad. Dos, debe haber trabajo formal ya, porque si es que no encontramos trabajo formal, de alguna manera tenemos que llevar el pan a nuestra casa. Entonces, tenemos que empezar a trabajar y a ponernos serios en este tema. No solo es crear leyes, sacar leyes, crear cómo más ataco, cómo más le llevo preso. Sí, también tenemos el hacinamiento de cerca del 35% sobrepasado ya de nuestra población carcelaria. Entonces, hay que empezar con las estructuras de las instituciones que están encargadas de la seguridad penitenciaria, en este caso es el SNAI, ¿no? Por ejemplo, sí, Que sí, abogado. Por ejemplo, en eso, perdón que lo interrumpa. Por ejemplo, en eso, usted toca un tema importante que es el tema del hacinamiento en las cárceles. El gobierno ha ofrecido construir una cárcel para 15.700 internos más, algo parecido como la cárcel del encuentro. Es decir, debemos caminar a eso, donde justamente hayan estas cárceles de máxima seguridad, donde se alberguen a los grandes delincuentes, a los más peligrosos. Ayudamos a quitar ese hacinamiento que hay en las cárceles de Ecuador y también a clasificarlos entre los peligrosos y los delincuentes que están por delitos comunes, a veces en las cárceles del país mezclados. sí, debemos, y me parece muy buena la construcción de más centros carcelarios, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que las cárceles, la única que maneja el SNAI en este momento es la del encuentro. De ahí tenemos algunos centros penitenciarios que no controla el SNAI. Entonces, antes de construir más cárceles, primero tenemos que atacar el problema de por qué el SNAI no puede controlar, por qué los guías penitenciarios siguen siendo amenazados, extorsionados y hasta hace algunos meses en Manta creo que ocurrió un asesinato a una guía penitenciaria. Claro. Entonces, yo tuve el honor de trabajar en el SNAI hace un tiempo y pude ver de primera mano que necesitamos un apoyo más grande de parte del Estado. Necesitamos una coordinación más dura de parte del Ejecutivo con la Secretaría del SNAI, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por ese sentido de preocuparnos más por lo que está pasando, por qué la gente dentro de las cárceles no tiene que comer, por qué la gente de las cárceles está muriendo con tuberculosis, Claro. por qué los directores de las cárceles duran solo 3, 4 semanas y se van. Entonces, ¿por qué están siendo amenazados? ¿Por qué hay ingreso de sustancias
al centro penitenciario, porque hay el ingreso de celulares, porque hay el ingreso de armas cortopunzantes, incluso fiestas dentro de las cárceles, porque los presos son los que manejan las llaves de las celdas. Bueno, en sí hay que preocuparnos incluso por lo más mínimo para luego ya empezar a atacar lo más grande, ¿no? Que como usted dice, la clasificación de delincuentes, que Claro. sí va a funcionar y que sí va a ayudar. Sin embargo, si es que no nos preocupamos porque el delincuente común que llega a la cárcel se hace experto, llega a hacer maestría y entró por un delito de robo común y termina saliendo de la cárcel y luego se hace el narcotraficante más grande del país porque ya aprendió cómo manejar a las instituciones del Estado. Claro. Muy bien. Gracias al abogado José Quiroz, penalista, por estar con nosotros, hablando también del tema de la seguridad, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, esta ley que está siendo aprobada en la Asamblea, pues, y gracias por estar con nosotros. Que tenga usted una buena noche, bueno, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Llegamos así también a la parte final de Diálogo Nocturno. Agradecerle a todos ustedes por su gentil sintonía. Los esperamos en una próxima entrega. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.